it's a bittersweet symphony that's life. Trying to make ends meet, you're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know the one that takes you to the places where all the things meet, yeah. No change, I can change, Mirá qué lindo el cielo en la ciudad de Neuquén a esta hora de la tarde, 20 minutos, Nico, nos separan de las 6. Tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes y aprovecho a agradecer... Hay una imagen ahí, mirá, Sí. en la tele. ¿No la ves? No, no veo nada. Al costado, mirá, donde estás ¿Acá? vos, a mano, ahí. ¿Acá? Eso, ¿qué es? Para, Una no cara. veo. Es un barbijo. ¿Qué es esa cara embarbijada? Es un barbijo, el tema es que no sé quién está debajo del tapaboca. ¡Pablo Cantón! No lo puedo creer. Después, hace años que no lo veo a Cantón. Con este distanciamiento lo tomamos muy en serio Ahí con está, mirá. Cantón. Lo tomamos muy en serio, pobre. Esa cara embarbijada. Ya lo extrañamos, sí, es así. Ya vamos a volver al estudio de tele. Mientras tanto, seguimos aquí Seguimos compartiendo acá con la fusión. con los compañeros de la radio. Bueno, no, te quería decir que nos acaba de escribir Elsa. ¿Te acordás? Creo que fue ayer. Sí, que nos pedía justamente el número de teléfono para comunicarse y sacar un turno con el VPN. ¿Te acordás? Sí, Bueno, gracias sí, a sí. todos los que están en este momento trabajando en AM550. Me pude comunicar con el Banco Provincia y ya tengo mi turno, dice. Gracias, nos acaba de escribir, así que bueno, nos pone contentos que bueno, de a poco también vayamos facilitando estas tareas, ¿no? Por lo menos con la información, con el número de teléfono y bueno, de a poco puedas ir resolviendo algunos trámites. Carmencita, Nico, los invito a saludar a Marcelo Campeté, el abogado, para hablar de las famosas fake news, ¿no? Y bueno, hay todo un aspecto legal sobre todo ¿y qué pasa con aquellos que infunden, ¿no? Un temor público Claro. a través de las redes sociales y las falsas noticias? Con el coronavirus como que explotaron las noticias por falsas, todos lados, todos los días. Marcelo, querido, buenas tardes. Todo el equipo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, chico. Hola, Nacho, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, tenemos Hola. ahí como un Sí, pequeño problema con el... Un poco cortado. Sí, con el audio. Marce, no sé si estás muy alejado del micrófono de la compu o del teléfono. A ver si podemos mejorar eso. A ver ahora. A ver, ahora cómo sale. Ahí mejor. Ahí un poquito mejor, ¿eh? Marce, bueno, a Tiene ver. volumen. Un poco mejor. Bien. Tiene el volumen de la tele, me parece. Ah, ¿vos tenés el volumen de la tele, Marce? ¿Tenés la tele ahí a...? No, ahora no. Bien, ahí está, ¿eh? Ah, bueno. Sí, ahí creo que lo tenemos igual bien. Vamos a... Cualquier cosa, Marce, te vamos a llamar por teléfono, pero mientras tanto te escuchamos bien. Bueno, a ver, contanos un poquito. ¿Te ha sorprendido, a ver, hoy las famosas fake news? Me imagino que ya no sorprenden. No, la verdad que estas noticias engañosas, como se las llama también ahora fake news, es un tema viejo. Podría remontarme hasta el siglo XII, XIII, estuve diciendo algunas cosas, pero bueno, lo que indica hoy la realidad es que la tecnología, el mal uso de la tecnología, y en este contexto de coronavirus realmente el mal uso genera consecuencias dañosas para las personas y hay consecuencias legales, ¿no? Como recién comentaba Nico, casi todos los días aparecen noticias engañosas. Te voy a contar 3 casos rapidito que están sucediendo hoy acá en Argentina y en el Valle también. Por ejemplo, una persona publicó un video en YouTube con una voz en off contando que en el Hospital Posadas, él relataba: no sabés lo que vi, es una situación tremenda, hay 3 pisos de personas con coronavirus, no quieren contar la verdad, etc. El interventor del hospital formula la denuncia penal porque no es cierto. Entonces actúa la justicia,
hay formas de investigar desde dónde es que se sube el video. Si llega al domicilio, se allana, se secuestra. Ese video fue visto por 144.000 personas, por ejemplo. Otro caso, Posadas. Una persona de nombre Alicia Arruda denuncia públicamente que el presidente de la legislatura de Misiones, Carlos Rovira, había vuelto de Europa, contagiado de coronavirus, contagia a la madre fallece y él está contagiado. Nada de eso es cierto, la denuncian penalmente a la señora. Y este último caso, que es muy reciente porque ya lo están indagando, en Toay, en la ciudad cercana a Santa Rosa, en La Pampa, una persona reenvía un audio diciendo que, bueno, el coronavirus ya está entre nosotros, hay un contagiado. Esto es en Toay. Entonces, el tema es quien genera la noticia falsa o quien reenvía la noticia falsa, que es lo que nadie está verificando. Recibimos continuamente o comentarios o audios que nadie dice quién habla. Se escucha un audio que alguien dice, que cuenta que está pasando una situación que describe. Lo cierto es que esto ya está tratado en el Código Penal, se llama intimidación pública. Es un delito que tiene una pena de prisión de 2 a 6 años. Hoy ya hay procesos penales. La comunicación esta, que es una comunicación electrónica, tiene valor legal, se puede investigar y se puede llegar a los autores, ya sea del reenvío o los autores de la noticia. Entonces, no es tan sencillo, la verdad que, y en este contexto el daño que se produce, el temor es muy grande. Hay gente que la está pasando muy mal anímicamente por toda esta situación, entonces esto aumenta sobre el temor, el pánico. Por eso que este delito, que no es un delito nuevo, es un delito viejo, intimidación pública, que es el que se utiliza, por ejemplo, cuando se hacen llamadas a colegios o a lugares o a aeropuertos avisando de que han puesto una bomba, ¿no? Entonces, el delito es el de siempre. El efecto es generar temor. Y entonces, ¿la recomendación cuál es? No hay que reenviar audios en donde no se sabe quién habla. Pedir a los grupos de WhatsApp, decir, por favor, no envíen audios, no hagan... Aparecen estos comentarios y dicen, mirá, vos sabés, me comentaron que en tal lugar parece que es seco, no sé. Y entonces empieza un teléfono descompuesto, alguien que en el medio mete el nombre de alguna persona, o se publica el nombre, la imagen, porque me han consultado por esto en Facebook. Entonces hay consecuencias legales, es una situación grave, hay que ser muy prudente. Hay que confiar en la información oficial. Ese sería un poco el resumen, la recomendación para contarle qué es lo que está pasando hoy en Argentina. Ahora, y qué dicen las leyes. Marcelo, es muy fácil crear una noticia falsa hasta sin intención. Mirá, te cuento lo que pasó el otro día. En un grupo que tenemos de periodistas de diferentes lugares, somos muchos, yo saludo a un integrante de ese grupo que cumplía años, ¿no? Otro periodista que se ve que lo leyó por encima pensó que era mi cumpleaños y automáticamente me saluda a mí. Atrás de eso viene una catarata de saludos hacia mí y empecé a recibir mensajes privados diciendo que era mi cumpleaños. O sea, de la nada se creó ya una fake, que era una pavada, pero así puede pasar con temas más importantes también. Es muy fácil hoy en día, por un error, por un mensaje mal escrito, crear una fake y que se haga una bola de nieve. Bueno, lo que pasó con Loncopué, Nico. En Loncopué se ve que quienes escucharon la nota que hiciste vos al intendente, que estaba muy angustiado con los primeros casos que habían surgido, se ve que anotaron cifras, 6.000 habitantes, esto, el otro, y después pusieron que había un asado con 6.000 personas. O sea, hicieron todo un embrollo por no escuchar la noticia completa. Sí, por eso, hay muchas formas, Marcelo, ¿no? Sí. Bueno, es como, de alguna manera, es como el famoso teléfono descompuesto, ¿no? Es un juego en donde se dice una cosa y los que van escuchando, y el que termina repitiendo que es un juego, termina diciendo cualquier cosa porque en el medio alguien distorsiona algo. Acá el tema es que quien recibe algo, que no sabe quién habla porque no se presenta en el audio generalmente. Hemos escuchado
es un festival de audio y noticias falsas que se reciben en los teléfonos de distintas partes del país, porque todo se viraliza, y ha pasado con gente de acá en el Valle. Vamos a recordar lamentablemente que ha fallecido este prestigioso médico, el doctor Passarelli. Al doctor estando vivo, ya lo habían matado en las noticias. Sucede habitualmente con estas noticias engañosas, también se las conoce como hoax, en donde se quiere ver la repercusión de la noticia falsa. Por ejemplo, cuando matan a un actor, a una actriz, a una persona. Entonces, la confianza de la información, el origen de la información es básico. Y en este contexto de esta enfermedad, de esta patología, esta enfermedad, bien digo, el coronavirus, hay que ser muchísimo más prudente. Entonces, de la misma manera que están los canales oficiales para denunciar personas que se cree que no cumplen con la cuarentena, o que se están denunciando personas que están realizando reuniones o cumpleaños o fiestas estando en cuarentena, de la misma manera se debiera denunciar a las personas que están haciendo el reenvío de audios y no verifican nada, que es el caso de Toay. Claro. De Toay, en la ciudad en la provincia de La Pampa, perdón. Hay tantas provincias y tantas situaciones que... pero bueno, lo cierto es que en Toay una persona reenvía un audio. Entonces está quien lo quiere generar, quien quiere armar algo, postear, armar un video, como es el caso de la denuncia de 3 pisos de personas enfermas en el Hospital Posadas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un autor y está el autor del reenvío. Entonces, esta es la recomendación, para que cuidemos nuestra salud emocional, para que no se produzcan todos estos movimientos, estas situaciones, realmente que es una situación, ya estamos preocupados de por sí, de nuestros afectos, nuestros amigos que estamos lejos, que no nos vemos, no generar mucho más, ¿no? Entonces, y si alguien es víctima porque es nombrado, utilizado la imagen, se lo puede denunciar penalmente por el delito de intimidación, y además el que fue señalado falsamente como que está enfermo, también la víctima puede accionar contra las personas que están reproduciendo eso y que lo afecta emocionalmente, afecta su imagen, afecta su honor, y se lo puede denunciar también penalmente. O sea que caminos legales hay protección. Prudencia con la información, prudencia con los audios, no reenviar, esas serían las recomendaciones. Bien, sí, porque aparte es caldo de cultivo esto, estamos muy sugestionados todos, estamos muy preocupados, angustiados, estamos también los periodistas, muchos de los cuales creemos que por tirar primero la noticia entonces nos agarramos de cualquier cosa y tenemos que tomarnos un segundo para pensar. Me parece a mí que también tenemos que cambiar un poquito la cabeza, ¿no? Marcelo, porque por ahí... Es bastante general, sí, te escucho. No, decía que veníamos de una época en la cuales cuando irrumpieron las redes sociales empezamos a ver como que la verdad estaba en las redes sociales, que nos decían lo que en otros lados nos querían ocultar, y ahora nos estamos dando cuenta que no es tan así, al contrario, que hay una amplia circulación de fake, ¿no? De fake news, de falsas noticias. Bueno, pero es un tema muy interesante el tema de la información falsa y de dónde se origina. Si hablamos de una cuestión de medios, vamos a recordar que el año pasado en una reunión importante se hizo un compromiso entre distintas redes y Facebook y Google y el gobierno nacional respecto de la verificación de la tasa. Pareció muy interesante, un paso adelante. De hecho, muchos medios tienen que salir a corregir la información, y cada tanto uno puede ver en algún portal, esta es noticia falsa, ¿sí? Porque han sido víctimas hasta los propios medios de la divulgación de noticias que son falsas. Entonces, en esta época de conectividad y de la velocidad de reproducción, hay que tener el doble de prudencia, porque tiene valor legal la comunicación electrónica. Esto lo vengo diciendo hace mucho, no lo digo yo, lo dicen las normas, la ley de firma digital. El mismo Código Penal le asigna valor legal a la comunicación. ¿Qué es una comunicación electrónica? Un posteo en Face, un audio de WhatsApp. Entonces, hay que ser muy prudente, hay prueba, se puede investigar, se puede llegar hasta la persona que publicó y subió algo en YouTube,
y se pueden hacer acciones penales. Entonces, hay responsabilidades por lo que se dice, no, por supuesto, respetando en el caso de los medios la libertad de prensa, pero hay responsabilidades ulteriores, responsabilidades civiles, que esto está tratado, está abordado, hay fallos sobre esto para ir contra un medio, contra una radio, o para ir y accionar legalmente contra las personas por responsabilidad penal, por el delito de injurias, por el delito de intimidación pública. O sea, hay protección, hay que ser mucho más prudente, pedir que no envíen este tipo de información y tomar el coraje de denunciar penalmente a la persona que está enviando este tipo de audio, de la misma manera que se puede denunciar a alguien que no cumple con la cuarentena. Bien, Marcelo, como siempre, ha sido muy amable, muy enriquecedora la charla, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias, un saludo a todos. Bueno, como siempre, súper explicativa la charla con mucha información. Y bueno, a propósito, Facebook y varias redes sociales de a poco también se van sumando a esta idea de evitar, ¿no?, que se propague la información falsa. Fundamental, simple, cortito, no difundas nada que te llegue por WhatsApp. El 99% es todo falso, por más que sea de alguien que te dice que es un amigo, que es un primo. Está clarísimo, en estos días han circulado cientos de audios acá en Neuquén y en la zona, cientos de audios, todos falsos. Bueno, el del doctor, que lo mataron como 3 veces, pobre, antes de que lamentablemente ocurriera lo que pasó con el coronavirus. Que aparentemente salió de los propios médicos, se estaban investigando, gente de la clínica, bueno, se estaba investigando en San Martín de los Andes, de donde se difundió también, en este caso, no fake news, sino información confidencial, también desde los propios médicos, había varios médicos investigados. Hace poco trascendió algo de Zapala que explicaba, un audio que explicaba cómo había sido la cadena de contagios entre el Loncopo y Las Lajas, con datos falsos, descartados, cosas que no encajaban. De eso se agarraron incluso algunos medios de Buenos Aires para dar información, ¿no? Obviamente no les importa mucho lo que pasa acá. De eso se agarró mucha gente para decir no, porque a ver, ¿cuál es la reacción de la gente? No, en realidad esto lo están ocultando. Como no salen los medios es porque lo están ocultando. Y no es así. Hay que confiar en la información oficial en este caso. Hay mucha gente que difunde cosas que nada que ver, que no son. La confusión es muy fácil. Si vos ves una persona que lo están atendiendo, no significa que sea un caso de coronavirus. Puede ser una gripe, puede ser otra cosa. Hasta que no esté el resultado del test no se sabe. Y eso no significa que están ocultando información. Pero bueno, no todo el mundo que tose así, tiene coronavirus. Claro. Bueno, hace unos días WhatsApp lo que había limitado era el envío de los mensajes que te llegan, ¿no? Claro, podés mandar uno solo. Podés mandar a una sola persona y así evitás la propagación justamente de una información que posiblemente sea falsa. Exactamente, todo lo que sea audio, porque algunos te confunden de verdad, algunos vos los escuchás decir que nosotros más o menos estamos entrenados, pero la gente escucha a uno que dice, no, hola, mi tía trabaja en la municipalidad de tal. Y vos te lo crees y lo difundís y decís alerta, no están difundiendo esto, está tapado, lo están ocultando. Bueno, ese fue un error. Los medios en un momento llegaron los medios, digamos, tradicionales a tener una fuerte demanda por supuestamente no decir la verdad. Es verdad. A ver, hubo muchos medios en los cuales había fuertes intereses políticos, ¿no? Yo creo que eso con el tiempo ha ido cambiando para bien. De hecho, esta crisis marca un regreso de la gente a los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque están saturadas de información falsa las redes, los grupos de WhatsApp. No lo compartan, no compartan nada. Ya de antemano tienen que saber que es falso, es mentira, es un alto porcentaje es mentira. Entonces hacen muy mal. Algunos lo hacen queriendo ayudar, pero no se dan cuenta de que hacen un mal más grande todavía. Generan paranoia, psicosis, un montón de cosas. Carmen tiene una información para que podamos colaborar también desde casa con la difusión. Carmen, contanos. Bueno, ayer a la tarde fueron abandonados en el balneario municipal 3 cachorritos muy pequeños, muy desnutridos, llenos de garrapatas. Bueno, y así como hubo esas manos anónimas que se deshicieron de ellos y los dejaron librados a su suerte, también están los ángeles que permanentemente están rondando a estos inocentes, y hubo una mujer que le llevó al menos abrigo y comida. Están en el balneario municipal a la intemperie. Los serenos del balneario se ocupan de que no crucen la calle, de que no los atropelle un auto, pero necesitan urgentemente tránsito o adopción responsable. Ya fueron desparasitados, ya fueron bañados por las garrapatas, están con alimento para poder nutrirlos porque están bastante desnutridos. Hay una señora de Plotier que se ofreció a darles tránsito, pero ¿cómo se los llevamos?
ese es el otro problema. O sea que estamos pidiendo, yo sé que es un momento muy, muy difícil, porque la gente que está habilitada para transitar entre ciudades lo hace con fines muy concretos, pero necesitamos el alma caritativa de alguna persona que pueda trasladarse de Neuquén a Plotier, que lo haga a diario, si los puede llevar, porque esto sería una parte de la solución. Después vendrá la adopción responsable, la adopción definitiva, pero en este momento son 3 cachorritos indefensos que tienen una persona que los puede resguardar, pero no tenemos la forma de acercarlos. Así que si alguien se pone la mano en el corazón y tiene un lugarcito en su auto, en su camioneta o en lo que transite, y los pueda acercar desde el balneario municipal de Neuquén a Plotier, bueno, el cielo los va a estar mirando y el universo les va a devolver esta gauchada. Así que, bueno, vamos a estar en contacto mañana también, a ver si podemos resolver esta situación. Bárbaro, y bueno, se pueden comunicar con nosotros también al WhatsApp de la radio, Nico. Nos despedimos, 6 de la tarde. Nos despedimos hasta mañana. Mañana comienza a subir la temperatura. Va a estar medio nubladito, pero linda temperatura. 25 grados de máxima para mañana. Lindo, pero muy bien, muy bien. Vengo en malla. Mañana no. Mañana anda con ojotas. A disfrutar bueno, como se pueda, a disfrutar como se pueda de todo esto. Ya llega Grito Sagrado con toda la información deportiva y nosotros nos reencontramos mañana a las 4, chicos. Buena tarde. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Adiós. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat